En este día quiero invitarlos, mis hermanos, para que tomemos la palabra de Dios, Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versos 18 al 27. Digamos juntos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. En este Evangelio encontramos dos temas fundamentales. El primero, la resurrección. Era una discusión con los saduceos que no creen en la resurrección de los muertos. Y es muy importante descubrir hoy que para muchos que creen en la resurrección, también creen en otras formas de vida. Y sincretizan. Y entonces cuando se nos dice creer en la resurrección de los muertos, es afianzar mi vida en la promesa futura de la vida eterna. Yo creo en Jesucristo, vivo y resucitado, presente en la iglesia. Y eso lo digo porque lo siento en mi corazón, y cada uno tiene que sentirlo. Cuando yo digo creer en la resurrección, significa que vivo en la esperanza cristiana. A veces se pierde, mucha gente la pierde, y entonces hay gente que puede estar creyendo en Cristo resucitado, pero dicen: ¿y qué tal que cuando yo muera me reencarne en esto o en aquello? Y revuelven. Pues no, mis hermanos, es necesario afianzar nuestra fe en Cristo vivo y resucitado. Y para ellos exponer que no había resurrección, le hacen la pregunta a Jesús sobre el caso de esta mujer que se casa con 7 hermanos sin dejar hijos, y cuando resucite, ¿de quién va a ser esposa? La pregunta no solamente de quién va a ser esposa, la pregunta es si hay resurrección o no. Pero eso nos lleva a un segundo tema. Nosotros tenemos una tentación grande, y es acomodar la palabra de Dios, la revelación, a nuestro interés, a nuestras posturas. Y más bien hay que pedirle a Dios que nos regale su espíritu para poder entender las Escrituras y qué es lo que Dios quiere. Y por eso Él nos reafirma que en la resurrección no vamos a estar casados, sino que vamos a vivir del alimento profundo de la presencia de Dios. Estar junto a Dios es sentir que ya no hay otra necesidad. Las necesidades humanas las vivimos aquí, en este paso que es de peregrinación en la búsqueda de la Jerusalén celestial, que es el cielo. Luego dice el Señor, mire que sí hay resurrección, porque el Señor no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y por eso dice: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos ya han muerto, pero es el Dios de los vivos, porque ellos viven para Dios. Y entonces hay que entender que cuando nosotros morimos, lo que muere es el cuerpo, pero el alma va a un encuentro inmediato, directo con Dios, a la espera de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? No es la resurrección de la persona, es la resurrección de la carne, porque el alma del que ha muerto viene, recobra su cuerpo y lo lleva al lugar que le corresponde, sea al cielo o sea al infierno. La resurrección es de la carne. Por eso es tan importante que en el credo nosotros podamos decir: creo en la resurrección de la carne. Es mucho más propio, porque Cristo ha resucitado en su cuerpo y nosotros vamos a resucitar en ese cuerpo. Eso nos va a permitir amar nuestro cuerpo, aceptarnos como somos y saber que un día vamos a estar restablecidos con Dios en la eternidad. Que la promesa de Cristo resucitado, de una resurrección futura, nos anime a vivir ya hoy como resucitados. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.